muchas preguntas porque el público y el auditorio nos ha hecho llegar muchas dudas, pero la primera de ellas yo te pregunto, doctor, estamos casi cumpliendo una semana de que se lanzó la última oportunidad. ¿Cómo vamos? Bueno, mira, es muy interesante y la verdad es que alentador, con datos nos está ayudando una empresa específica para analizar la movilidad. Sí se ha reducido hasta un 50% la movilidad en espacios públicos como parques, como centros de recreación. Evidentemente esto va de la mano con el cierre de algunas actividades como en los centros comerciales, pero sí se ha reducido bastante la movilidad fuera de casa y también en los espacios laborales también se ha reducido, probablemente no tanto como nosotros quisiéramos, pero sí se ha reducido también alrededor del 30%. Ricardo, te saluda Joely Ramírez. Fíjate que quisiéramos que esta mesa de trabajo, evidentemente sí nos respondieras las preguntas periodísticas, pero hay mucha gente que nos escribe, mucha gente del auditorio que tiene dudas particulares y a mí me gustaría utilizar esta oportunidad que nos ofreces de tenerte en el programa para irlas desarrollando. Ahorita que hablabas de que te gustaría, o al gobierno, que le gustaría que se redujera la movilidad, sobre todo en centros de trabajo, yo te pregunto, cuando entremos a la fase 3, ¿cuáles son las medidas estrictas como una obligación que se deberían de tomar en los centros de trabajo, en las oficinas de gobierno a nivel nacional? Porque hemos escuchado que en este momento todavía es una petición, una sugerencia, un llamado a evitar el contagio. En esta siguiente fase que se prevé que vamos a entrar, ¿cuáles serían las medidas de obligatoriedad en términos sanitarios y qué veríamos en una fase 3 que estuviera acompañando en materia de seguridad? Es decir, el presidente ha dicho que no habrá un toque de queda. ¿Hasta dónde sí podrían actuar las autoridades para entrar a esa fase 3? Mira, en realidad la fase 3 de la epidemia es el pico máximo que vamos a encontrar de casos, de infecciones. Esto significa que independientemente de las actividades que nosotros hagamos de mitigación y de distanciamiento social, vamos a llegar a este pico, a este escenario 3. Lo que nos va a diferenciar es de qué forma vamos a llegar a esa fase 3 de la epidemia, que es el pico máximo, que si nosotros hacemos caso a la última llamada que ha hecho el doctor Hugo López-Gatell ahorita en pantalla, de quedarnos en casa, de disminuir la actividad laboral, económica, lo más posible sin afectar o afectando lo menos posible a los más vulnerables. Lo que vamos a tener es un pico máximo achatadito, ¿sí? Que nos permita darle atención a las personas que vayan a ser afectadas por esta enfermedad, que sea controlable, que vayamos dispersando el virus por todo el territorio nacional entre todas las personas para que al final de cuentas todos hayamos tenido un contacto con este virus y el impacto sea mucho menor a lo observado en otros países. Que de todas maneras, déjame decirte, doctor, de acuerdo a lo que mencionaba el subsecretario López-Gatell, pues se está con una expectativa de 250,000 contagios, aun cuando se lograra achatar la curva, y estamos hablando de más de 10,000 casos que requerirían hospitalización. ¿Es así? Es correcto, Paco. Lo que necesitamos es que esta cantidad de casos se distribuyan muy homogéneamente en el tiempo y no necesitemos de tantas camas o de tantos lugares en unidades de terapia intensiva al mismo tiempo, sino que pueda ser manejado por el número de camas que tenemos disponibles, incluyendo la reconversión hospitalaria, y entonces podamos manejar bien el pico epidémico máximo. Pero déjame recuperar esta parte, doctor, que hablabas tú de las camas. Ayer en el informe que presentó, en el mensaje del presidente, hablaba de cerca de 8,000 camas, 7,824 camas entre los hospitales del sector salud
más Marina, más Defensa. 250,000, estoy en el entendido que no los vamos a tener todos juntos, o al menos eso esperamos. Pero es la infraestructura, ¿con eso basta? Si nosotros tenemos una distribución de los casos a lo largo de las semanas, va a bastar, dado que el problema de las personas que requieren de hospitalización es que su recuperación es un poco más larga. Entonces necesitamos tener camas suficientes y que se vayan desocupando para ir rotándolas con otras personas que vayan necesitando este servicio de hospitalización y poder manejarlo correctamente. Ahora, todo este número de contagios, hay que recordar, como bien lo han mencionado Paco, no todos van a requerir de un servicio de hospitalización. Entonces, por eso la recuperación en casa es uno de los aspectos también más importantes. Y si tuvieran que echar mano de estos médicos cubanos de los que hablaba en la mañana el presidente u otro tipo de especialistas y de otras nacionalidades, ¿a cuánto podría ascender? ¿Cuánto sería ese déficit que podríamos requerir de otros países? Bueno, en realidad, Joely, a lo que primero estamos apostando es a la contratación de este personal de salud que existe en todo nuestro país. Hay muchísimas personas profesionales de la medicina, hombres y mujeres muy valiosas que nos van a dar el servicio a la nación en este momento en que los requerimos mediante este programa de contratación de profesionistas de la salud, personal de medicina, personal de enfermería, que nos van a dar este servicio para poder darle batalla a estas personas, digamos, no a las personas, perdón, sino al virus, darle batalla al virus para atender a todas las personas que así lo requieran. En caso de que el virus nos rebase, entonces estaríamos hablando de recibir apoyo de otras personas, algunas de otras nacionalidades, pero estamos seguros que con todas las personas profesionistas y profesionales de la salud que existen en nuestro país y que seguramente van a querer brindar este servicio y ser contratadas por este esquema de todo el sector salud, vamos a tener personal suficiente para irlo rotando, que además será capacitados, todas estas personas serán capacitadas por las personas con mayor experiencia en este país y que podrán ser coordinadas por otras personas con esta experiencia para ir expandiendo nuestro poder de contener y de controlar y de tratar a todas las personas que vayan a ser afectadas. Parte importante de poder achatar esta curva que hasta este momento presenta buenos resultados, valga el término, es esta vacuna que aquí le hemos marcado como es la sociedad, la sana distancia, el aislamiento. Hace un momento nos decías que el 50% ya está haciendo ese aislamiento voluntario. Pero ¿qué hace falta? Siento en lo personal que hay mucha gente que todavía no cree en la existencia del COVID-19, de esta pandemia, y sigue haciendo la vida normal, sin guantes, sin cuidados, sin el lavado de manos. ¿Qué hay que hacer? Seguir insistiendo a través de líderes de opinión como ustedes, Paco, Joely, para que llegue a más gente el mensaje. No necesitamos ver a los enfermos en nuestras casas para tener que creer en la existencia de este virus. Lo que necesitamos es entender que el virus existe y que en realidad no quisiera yo verlo en mi familia para entonces decir, siempre sí existía. Hay que dar los mensajes correctos para que lleguen a las personas en el momento correcto, y este es el momento correcto. Hay que lavarnos las manos, hay que estornudar cubriendo nuestra nariz y boca, ya sea con el ángulo interno de nuestro codo o con un pañuelo desechable cubriendo nariz y boca para después desecharlo. En el momento en que uno empieza con síntomas, hay que quedarse en casa, hay que utilizar cubrebocas solo si uno está enfermo
y tiene la necesidad indispensable de salir a la calle, utilizar cubrebocas le va a salvar a otras personas. Yo, si me enfermo y uso cubrebocas y salgo a la calle por una necesidad muy extrema, entonces estoy ayudando a los demás, estoy cuidando a los demás al utilizar este cubreboca. Si yo no lo hago y yo salgo tosiendo y estornudando sin cubrirme, entonces estoy no solo dejando de protegerme a mí, sino poniendo en riesgo a los demás. El uso de guantes no es necesariamente útil u obligatorio, siempre y cuando a la hora de tener contacto con superficies potencialmente contaminadas, nosotros hagamos nuestro lavado de manos con agua y jabón, y si no estamos en casa o no estamos en algún lugar en donde tengamos disponible agua y jabón, utilizar las soluciones de alcohol al menos al 60%. Ahora, Ricardo, en la mañana el gobernador de Jalisco acusaba al subsecretario de Salud de impedir que entraran las pruebas para detectar el coronavirus a México. En primer sentido, ¿qué le responde el gobierno federal? Y en segundo, si hay pláticas con gobernadores estatales justamente en el sentido de estos esfuerzos por agilizar el traslado de estas pruebas a territorio mexicano y la ejecución de las mismas. Claro, Yoli, es súper importante esto de las pruebas rápidas. La prueba rápida, en un principio, se tiene que probar en el campo y un resultado positivo tiene que ser corroborado por la prueba PCR. Entonces, en realidad, el gastar dinero en una prueba rápida, que además los falsos negativos pueden ser dañinos y los positivos se tienen que confirmar por la prueba que se hace en un laboratorio a través de biología molecular, es un gasto inútil, es un gasto que no nos va a servir para tomar decisiones. Si nosotros empezamos con síntomas y nos guardamos en casa, y al momento en que estos síntomas se agraven con dificultad respiratoria o dolor en el pecho, nosotros usamos un cubreboca y nos vamos a nuestra unidad de salud a recibir atención, esa va a ser la forma en que mejor nosotros controlemos la enfermedad. La enfermedad no se controla haciendo pruebas sin ton ni son, porque además necesitaríamos 127 millones de pruebas, porque si no, ¿por qué pruebo a unos y no a otros? ¿Cómo hago ese muestreo? Ricardo, en este tema de las pruebas sí, pruebas no, bueno, hay otras entidades del mundo que sí las están aplicando, el más cercano es Estados Unidos, y en este entorno yo te preguntaría, con la situación que está viviendo Estados Unidos y concretamente en la frontera, California, Texas, por mencionar tan solo dos de los casos que están pegados a la República Mexicana y que tienen un constante flujo de ir y venir de personas, primero, ¿cuál es el nivel de riesgo que tenemos como país? Ellos ya cerraron de cierta manera su frontera, al menos al lado turístico, pero nosotros no lo hemos hecho. Nosotros dejamos todavía la puerta abierta para que vengan, consuman, compres gasolina, en fin. ¿Cuál es el riesgo de nosotros con Estados Unidos? Siempre y cuando las personas no estén enfermas, el riesgo es bajo, el riesgo es nulo. Si nosotros continuamos con nuestras actividades, pero con nuestra sana distancia y quedándonos en casa, el riesgo es el que esperamos, disminuido, pero lo suficiente para mitigar la curva epidémica. Las personas en Estados Unidos, al igual que en nuestro país, están guardadas en casa y la movilidad disminuyó lo suficiente como para tener unos resultados efectivos en materia de mitigación de la epidemia. Creo que esos son los aspectos que habría que tomar en cuenta para saber por qué nosotros no cerramos fronteras, además de que cerrar una frontera, evitarle el paso a las personas con nacionales o extranjeras, también podría ser un acto de falta a sus derechos humanos en la movilidad. Por eso apelamos a la necesidad de quedarnos todos en casa para protegernos unos y otros.
Ahora, nos están escribiendo aquí mucha gente y nos pregunta acerca de la nueva app COVID-19 que está lanzando la Secretaría de Salud. ¿Podrías abundarnos, explicarnos en qué consiste? Con muchísimo gusto. En primera instancia, decirles que ya tenemos más de 100,000 descargas, más de 100,000 personas que han descargado esta aplicación a sus teléfonos móviles para utilizarla. Y en realidad es otro mecanismo para intercambio de información entre la ciudadanía y las autoridades de salud, para darles recomendaciones directamente a las personas y además conocer cuáles son los grupos de riesgo que están utilizando estas aplicaciones. Si no nos han escuchado, si no han entendido o si no hemos explicado de forma correcta cuáles son los grupos de mayor vulnerabilidad, con este intercambio de datos, en automático la aplicación les va a decir: señor, usted, señora, usted pertenece a uno de los grupos de mayor vulnerabilidad que pudieran complicarse y morir por COVID, por lo que usted debe quedarse en casa más que cualquier otra persona. Si usted presenta síntomas, vaya y acuda a su consulta médica. Si tiene usted dificultad para respirar, acuda a urgencias a recibir atención. Y además también nos da la posibilidad de darles un seguimiento a las personas que nos den estos datos para poder llevar una comunicación más directa y estrecha con las personas que nos hacen el favor de darnos su confianza al descargar la aplicación, otorgarnos sus datos y poderles dar un seguimiento puntual. Oye, dime una cosa, doctor, déjame preguntarte estos dos temas. De alguna manera ya tocaste el tema de la fase 3. ¿Para cuándo? ¿De qué va a depender? ¿Qué es lo que tenemos que estar pendientes para saber ya viene la fase 3? Y finalmente preguntarte, en tu expectativa, ¿qué proyección de término tienes para, no necesariamente para el fin de la crisis, de la pandemia, sino de esta fase de aislamiento? Mira, Paco, si nosotros nos aislamos lo suficiente durante este mes que se ha proyectado hasta el 30 de abril, podremos estar en posibilidades de analizar si la curva se aplanó lo suficientemente o no para poder empezar a regresar a nuestras actividades de forma paulatina. El regreso a las actividades tampoco va a ser de un día a otro y de lleno, va a ser paulatino, porque si nosotros hacemos un regreso total a las escuelas, total a los trabajos, total a los centros de entretenimiento, como pueden ser cines o teatros, entonces los casos que queden activos, que todavía estén en alguna periodo de incubación, que pudieran estar en periodo de incubación, y lanzarlos otra vez a una actividad masiva, social y económica, nos metería en una nueva ola de casos que pudiera ser igualmente aguda. Lo que queremos es que el número de casos no solo sea menor, sino que sea en el mayor tiempo posible. O sea, quisiéramos una epidemia lo suficientemente larga, pero tranquila, para poderla manejar y regresar a nuestras actividades habituales de la forma, o más bien el tiempo menor posible. Yo creo que unas 3 semanas más estaremos probablemente llegando al punto máximo estimado, y esto depende de cuánto nos guardemos. Si este punto máximo se llega muy, muy, muy alto, o si lo llegamos más chatito, como en Japón, por ejemplo. Y cuando hablas del regreso, no sería de un día para otro, sería un regreso paulatino. ¿Cómo es este proceso? ¿Cuáles son los empleos esenciales que entrarían en primer funcionamiento de regreso a actividad, las escuelas, todo el sector económico? ¿Cómo es ese regreso paulatino? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuáles industrias? Lo que tengan más o menos ahorita claro.
Gracias, Joely. Mira, ahorita lo que tenemos muy claro son cuáles son los sectores esenciales que fueron los que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, que son los que no pueden parar. Uh-huh. En estas semanas estaremos trabajando en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía para que ellos nos ayuden a definir los sectores que seguirían en este regreso paulatino a las actividades normales. Y también este regreso será con la misma sana distancia que hemos estado promoviendo, 2 metros o 1.5 metros de distancia entre persona y persona, eventos o conglomeraciones de no mayor a un X número de personas. Ahorita está en 50 personas, seguramente al regresar a las actividades podremos ir incrementando paulatinamente el número de personas que poco a poco se podrán ir reuniendo en un mismo lugar. Recordemos que todo esto, más que un número mágico, es sobre densidad, ¿no? En un cuarto de 2x2 pueden estar 2 personas a 2 metros de distancia, ¿sí? Pero en un cuarto de 10x10 pueden estar a lo mejor 50 personas en esta sana distancia, y así es más que un número específico, es una cantidad de densidad de población. En el mismo lugar de 50 metros cuadrados pueden estar 50 personas, pero van a estar a menos de 1.5 metros. A ver, doctor, déjame entender esto. Entiendo que en 2 o 3 semanas estaríamos llegando a la fase 3, estaríamos llegando al pico máximo de contagio en nuestro país. Y si en ese momento estamos llegando también a ahorita lo que acabas de mencionar, que a lo mejor en 2 o 3 semanas, en 3 semanas, podríamos estar empezando a salir ya del aislamiento justo en el momento en donde hay el pico más alto. Podríamos empezar a regresar a nuestras actividades, dado que podríamos ver que la curva ha llegado al punto máximo y empezaría a descender poco a poco. Ahí podemos empezar a regresar paulatinamente a nuestras actividades para que el virus continúe distribuyéndose poco a poco en todos nosotros. El principio básico es, por ejemplo, el de la vacunación contra el sarampión o contra la varicela. El virus se le llama a estas vacunas como de virus vivos atenuados. Cuando un virus se transmite de persona a persona, va perdiendo su virulencia, y a esa 3ª, 4ª o 5ª persona que le llegó el virus, ya le llegó con poca virulencia y por lo tanto se enfermó, pero ni cuenta se dio de que se haya enfermado. Eso es lo que queremos, porque ya después de ese contagio, a pesar de que no se hayan dado cuenta, ya queda esta persona con inmunidad para el SARS-CoV-2, y se queda como una persona que ya ha sido contagiada, pero que no ha presentado los síntomas o que no necesitó del uso de servicios de salud. Oye, Ricardo, es que eres tan claro que aquí la gente pues obviamente ya empieza a lanzar más y más preguntas. Nos ponen el escenario, el 1 de mayo, ya estas primeras semanas, en la semana del Día del Trabajo, etcétera. Ahorita ya te estaba escuchando cómo va esta curva, pero nos ponen este ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el presidente está diciendo vienen los días más complicados, con más muertes, lo mismo en España, y están evaluando en ese pico más alto extender por 15 días más estas medidas de restricción de movilidad? Si aplicamos el mismo ejercicio en México, en mayo no deberíamos de estar acatando esa misma prevención para evitar nuevos contagios, o que esta curva se continúe un poco más o vaya creciendo en vez de disminuir, como lo explicabas hace un momento? Depende de la respuesta ciudadana al quédate en casa. Si la respuesta es la que debe, el pico máximo no va a llegar, nos va a llegar poco a poco, ¿sí? Creciendo de forma un poco más plana. Si la respuesta no es la correcta, o nuestras intervenciones no hubieran sido puestas a tiempo, entonces el crecimiento es muy agudo. En pocos días
o en unas 2 semanas un crecimiento exponencial brutal que no nos permitiría tener un control sobre las personas que se están enfermando, y estaríamos viendo ahorita una sobrecarga excesiva de los servicios de salud y por tanto sí una necesidad de extender el periodo de sana distancia, como le llamamos aquí, que es el periodo de distanciamiento social, para unos días más, unas semanas más. ¿Qué es lo que los gobiernos como el de Estados Unidos están viendo? Están viendo que potencialmente su jornada de sana distancia, su distanciamiento social está funcionando, pero que probablemente no fue en el tiempo más ideal en el que se pudo haber implementado, y por lo tanto su crecimiento exponencial fue en muy pocos días, y su pico máximo que estará llegando pronto es muy, muy, muy agudo, y por tanto se requiere que continúen las personas dentro de casa. Si nosotros nos quedamos en casa, nuestro pico máximo llegará mucho más aplanado, como es lo que queremos ver, como es lo que observó Japón, y que podamos ir regresando paulatinamente a nuestras actividades. Esperando que esto no suceda, doctor, si no alcanzamos a achatar lo que queremos, esa curva, ¿cuál es el plan B? El plan B tendría que ser continuar con las medidas, hacer probablemente más obligación. No es una instrucción ahorita la que se estaría dando. Esto le corresponde al Consejo de Salubridad General, presidido por el propio presidente de la República, si se tendrían que implementar algunas otras medidas, como las sanciones o el uso de otras fuerzas, como pueden ser el ejército, la marina, que ahorita están más que concentrados en revisar nuestras instalaciones en materia de salud, que es lo que deberían estar haciendo para estar cuidándonos desde esa perspectiva, desde esa cancha, y que estamos seguros que como sociedad vamos a responder como debemos de ser, como debemos de hacerlo, y que este pico máximo llegará de forma lo más tranquilo posible. Y de cualquier forma, también si nos empieza a rebasar el número de casos sobre la ocupación hospitalaria, el plan de reconversión hospitalaria y el plan de expansión hospitalaria están ya bien definidos, en donde podemos tener una capacidad hospitalaria expandida, como puede ser en gimnasios, en estadios o en otros lugares, como se está viendo en ciudades como Nueva York. Déjame preguntarte dos rápidamente, Ricardo. Son del auditorio. Dice: para el doctor Ricardo Cortés, un sospechoso de COVID-19 sin seguro puede acudir a cualquier institución o solo a unidades del INSABI. Una persona sospechosa de COVID-19 que requiera de una atención a su salud es aquella persona que cumpla con 2 de los 3 siguientes: es fiebre, tos, dolor de cabeza. Si tiene 2 de esos, y que además se puede acompañar de dolores musculares, dolores en las articulaciones, enrojecimiento de los ojos o ardor o dolor de la garganta, es un caso sospechoso. Esta persona sin dificultad respiratoria debe quedarse en casa, debe resguardarse en casa, estar tranquilo en su casa, reposar, tomar muchos líquidos, alimentarse bien y pasar estos días de aislamiento social en su cuarto. Si esta persona que presenta un cuadro sospechoso de COVID además tiene dolor en el pecho o dificultad respiratoria que ya le esté causando un cuadro más de urgencia, entonces tiene que acudir a una unidad. Si el cuadro es lo suficientemente urgente como para acudir a la unidad más cercana, en urgencias de cualquier hospital,
lo van a atender, lo van a estabilizar y posteriormente podrán trasladarlo a alguna unidad de la que se trate de su servicio de salud, ya sea si tiene IMSS, pero está en el ISSSTE o está en una unidad de la Secretaría de Salud, trasladarlo al IMSS. O si está en una unidad del IMSS, pero no tiene seguridad social, trasladarlo a un hospital o una unidad de la Secretaría de Salud, que son las que coordina el Instituto de Salud para el Bienestar. Así es. Y por último, muchos nos han preguntado sobre el manejo de cadáveres. ¿Cómo es un proceso en especial, doctor? Bien, mire, el COVID-19 es una enfermedad que, al igual que la influenza, es una enfermedad que puede transmitirse a través de las gotas de saliva, no a través de fluidos, de otros fluidos corporales, por lo que el manejo de cadáveres debe ser el mismo que el que se utiliza, por ejemplo, cuando una persona lamentablemente fallece por influenza. Todas las personas que manipulan, que tocan los cuerpos de las personas fallecidas deben de utilizar un equipo de protección personal, independientemente si fallecen por coronavirus o por influenza o por alguna otra enfermedad infecciosa del mismo nivel que el coronavirus. Por lo tanto, no hay ninguna otra actividad que hacer. De cualquier forma, el gobierno de México, a través de esta Secretaría de Salud, ya ha emitido unos lineamientos generales para el manejo de cadáveres que pueden ser consultados también por el personal de casas funerarias que manipulan cadáveres todos los días, para que tengan la certeza de que lo que hacen lo están haciendo bien y de que si hay algo que modificar en su forma de actuar, lo van a ver en ese lineamiento que puede ser consultado por todas las personas. Doctor Ricardo Cortés, director de promoción de la salud, te agradecemos mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Al contrario, Joel y Paco, estamos para servirles, y cualquier otra duda que puedan ustedes ver en sus chats, que las personas estén preguntando, háganoslas llegar a través de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, y daremos también, estas preguntas nos sirven a nosotros para alimentar la página web coronavirus.gov.mx en la sección de preguntas frecuentes. Oye, déjame preguntarte, ¿vamos bien? Yo creo que vamos bien. Yo creo que la sociedad está respondiendo bien. Lo vemos en la forma en que se mide la movilidad social, pero todavía hay que dar un empujoncito más. Como dice el doctor López-Gatell, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Yoli. Buena tarde. Gracias. Yoli, te agradezco mucho. No nos